Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Estoy con mi querido hijo. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Buenos días a todos y bueno, varios temas que comentar. Primero que nada, ya se está dando una nueva ola de contagios en México del COVID-19. Creo que es importante no minimizarla, como ha estado siendo minimizada nuevamente por el gobierno federal. Estamos hablando de alrededor de 11,000 contagios diarios, lo que te habla de una ola mucho más importante que la tercera. La primera la domamos, la segunda la domamos, la tercera fue fuerte, ahora viene una cuarta ola de contagios. Hoy el presidente, justamente ante esta nueva ola de contagios, anuncia ya el regreso de clases presenciales, alegando que los niños pues no tienen grandes afectaciones contra el COVID, pero nada es a fuerzas. Simplemente hay ahí una disponibilidad del gobierno para ya recibir a los niños en las escuelas. De todos modos, hay que tomar precauciones. El presidente de México hoy llamó nuevamente a la gente a que saliera a vacunarse. Es importante la vacunación, sin embargo, creo que todavía sigue en tela de juicio el tipo de vacunas que se están poniendo. Hoy recibimos un nuevo cargamento de la vacuna Sputnik 5 en México, un cargamento importante para reforzar esta segunda dosis. ¿Cuántas personas tenemos vacunadas en México con 2 dosis? Alrededor de 26 millones, lo que sigue siendo muy por debajo de la línea de esta inmunidad de rebaño, comparándolo con, por ejemplo, con el proceso de vacunación en los Estados Unidos, que ya tiene casi un 80% de la población vacunada en los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues eso se me hace un tema interesante. Hay que seguirse cuidando, hay que seguir tomando las precauciones pertinentes. Mucha gente en México está viendo un esquema de vacunación que sí se está dando y con ello se han relajado muchas de las medidas, lo que está provocando esta nueva ola de contagios. Y luego, hay que recordar que estamos de vacaciones, los niños están de vacaciones, la gente está saliendo, entonces pues todo esto se tiene que tomar en cuenta para evitar que esta cuarta ola de contagios en México pues sea una que vayamos a lamentar independientemente de lo que diga el gobierno. Hay que decir que la ola de contagios se está empezando a dar ya en 111 países del mundo, en donde hay variantes de esta pues tenemos varias, cepa, ¿no? La Delta, es la que nueva, más, pero la que más preocupa. La que más preocupa, y mencionar algo. Ya las organizaciones de salud, las importantes, la Agencia Europea, la FDA, hablan de que las vacunas Pfizer, Moderna y AstraZeneca sí cubren de cierto modo esta nueva variante Delta, aunque ha habido casos de contagios de gente vacunada, pero casos de contagio que no llegan a hospitalización. No es así con la vacuna Sputnik 5 ni con la vacuna CanSino, que inclusive la Agencia Europea de Medicamentos ha prohibido, no la ha aceptado, y por ende países como Francia, países como Alemania, Italia, cuando llegas tú con la vacuna Sputnik 5 no te dejan entrar al país. Estados Unidos tampoco te deja entrar al país si es que tienes esa vacuna. Por otro lado, el gobierno de México expide esta cartilla de vacunación. ¿Sabes qué se les olvidó decirle a la gente? Que cuesta entre 500 y 600 pesos que te la den. Entonces te vacunan gratis, pero después te meten un atorón con 500 o 600 pesos para que te den tu cartilla de vacunación, cuando lo lógico sería que en el momento en el que te ponen la vacuna, te den un certificado de vacunación de que estás vacunado. No tienen por qué venderte el certificado. No. Entonces, si quieres meterte a que te den el certificado tiene un precio oscilante entre los 500 y 600 pesos. ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa si no lo traes? Si no tienes el dinero para... Pues no tienes cartilla de vacunación. Digo, estás vacunado porque la vacuna es gratuita, pero no te dan la cartilla de vacunación. Pero eso por un lado. Por otro lado, creo que es importante platicar el tema de las aduanas y la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un tema muy controversial porque lo que se busca y lo que busca el presidente y el señor Duarte, que está encargado de las aduanas, hay que saber una cosa, el señor Duarte no tiene oficio aduanero. Eso como primera instancia. El señor fue representante de Morena en el INE y algunos otros carguitos, pero pues el más reciente era en donde Horacio Duarte era el representante del presidente en Morena, porque no puedo decir que era representante del partido, porque el partido
es Andrés Manuel López Obrador y se le representa a Andrés Manuel López Obrador en el INE. Entonces, Horacio llega a las aduanas con esta nueva encomienda del presidente de modernizarlas y de quitar la corrupción y demás. Y el primer indicativo de que esto no se está haciendo es que de todo, ¿se acuerdan que nos fregaron los fideicomisos? Bueno, uno de los fideicomisos más importantes es el de aduanas. Aduanas y Secretaría de la Defensa Nacional. Son los dos más importantes. Los dos no se tocaron. ¿Y quién estaba detrás de las aduanas antes de que llegara Horacio Duarte? Estaba un cuate que se llama Ricardo Peralta, que después llegó a la Secretaría de Gobernación y que sale por la puerta de atrás después de que se da a conocer que da unas licencias de casinos con su respectivo mochecín. ¿En dónde está ahorita el señor? Pues, el señor Peralta está detrás de Mario Delgado, al que apoyó constantemente en su campaña, y junto con el españolito Abraham Mendieta, son los encargados de manejar todos los votos de Morena. Esos que ayer nos decía en la conferencia mañanera que el debate público que se da en Twitter es irrelevante, porque solamente el 10% de los mexicanos tienen Twitter. Entonces, pues todo lo que usted diga en Twitter al presidente le viene valiendo un cacahuate. Cuando no es cierto. Cuando no es cierto, les digo, cuando les conviene, benditas redes sociales, y cuando no les conviene, no, es irrelevante el tema. Claro, entonces, bueno, claro. Hablando de este tema, creo que lo primero que nos tenemos que preguntar es si la Secretaría de la Defensa tiene el oficio nuevamente para saber cómo son los tratados comerciales, cuáles son los tratados arancelarios, cuáles son las cuotas, cuáles son los flujos. Hay muchos temas detrás del asunto de las aduanas, que no nada más es combatir el fentanilo o no nada más es combatir al narcotráfico, que también hay que decirlo históricamente, y no quiero con ello denostar a las Fuerzas Armadas mexicanas, pero han estado vinculadas con un tema del narcotráfico que hoy por hoy tenemos una política de abrazos y no balazos, en donde el gobierno mexicano y la Secretaría de la Defensa y las Fuerzas Armadas, Marina y Armada de México no son respetadas por el crimen organizado. Hemos visto algunos videos que se han viralizado que llega el ejército, ¿cuál miedo? Es que acá no nos pueden disparar, etcétera, etcétera, en donde hay confrontaciones entre el ejército y los mismos narcotraficantes que pues ya no les importa ver al ejército ahí porque hay una política del presidente de no perseguirlos. Entonces las aduanas son un puerto de entrada muy importante para el tráfico de drogas, no solamente para la entrada de productos que son base para generar otras drogas. México se ha convertido en un país muy importante en la producción de metanfetaminas y algunas otras drogas sintéticas que se han convertido en una minita de oro para el narcotráfico mexicano. México ha dejado de comercializar con marihuana, ya se ha metido mucho más al tema de la cocaína, inclusive la heroína ha bajado inmensamente por el producto que viene de China y viene de Europa, que se produce en México y después se manda hacia los Estados Unidos. Y este es un problema de seguridad nacional, no nada más para los mexicanos, sino también para los estadounidenses, que de ahí se convierten en el primer consumidor más importante de la droga. Entonces el tema de las aduanas es sumamente delicado, no nada más por el cobro de las cuotas que se tienen que hacer, sino por el tráfico de drogas, y es ahí en donde la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa pues tendrá que ponerle el ojo. Y dice Pedro Marina, porque también aparte de los puntos, digamos, de control aduanero, están los puertos. Los puertos aduaneros los maneja la Secretaría de Marina. Exacto. Y los puertos terrestres y aéreos los manejará la Secretaría de la Defensa, que primero recuerda, cuando se le propone esto a la Secretaría de la Defensa, el secretario de Defensa, que no de Marina, dijo que él no quería entrarle al toro. Y después le entró. Y ahora le entra a fuerzas por el capricho del presidente. Y ya por último, antes de irme, además da una sensación de militarización del país en todas las actividades. O sea, imagínense ustedes, ¿no? El país está militarizado por todos. Que eso no exenta a esta operación de corrupción. Pues mira, por supuesto que no, inclusive yo creo que la pone mucho más en el ojo del huracán. Yo pienso igual. Porque nuevamente ha sido demostrado que los altos mandos de las Fuerzas Armadas han sido corrompidos en todos los aspectos por el narcotráfico de nuestro país. Entonces creo que es un tema muy, muy, muy delicado el tema de las aduanas, y dárselas al ejército cuando no sabemos la capacidad que tengan para poderlas controlar. De acuerdo contigo. ¿Hasta ahí? Pues tenía yo otro tema, pero ya me están mandando a pausa, entonces. ¿Cuál era? Pues el tema de los gobernadores. Bueno, ahora que el presidente se reúne con 15 gobernadores electos y en funciones en México. Pero todos de Morena. Esa es la. Y además hablan de seguridad, cuando pues hasta donde entiendo son 32 los estados y quedan otros fuera,
cuando el presidente pareciera que en lugar de ser presidente de la República se está convirtiendo como una especie de líder de un partido político, gobernando solamente con aquellos que tienen la misma ideología política. Dijo claramente, ¿no? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Entonces tenemos hoy por hoy un México que está francamente dividido desde la presidencia de la República, en donde el presidente nada más recibe a contentillo a los que están con él, y a los que no están con él, pues ahí tienes el caso de Silvano Aureoles y muchos otros más que ni siquiera son recibidos por el presidente de la República porque están contra él. Entonces, pero les dejan su banquito y eso es muy bueno, ahí su banquito fuera de Palacio Nacional. Con su salsa. Gracias, querido amigo. ¿Cómo que amigo? Soy tuyo. ¿Qué es? ¿Pero qué es mejor? Las dos. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.